Buenas tardes a todo el mundo. Muchas gracias, Eva, y gracias a la Federación por darme la oportunidad de dar esta charla y por segundo año estar en esta comunidad ciclista, que cada vez vamos siendo más gente y nos vamos uniendo más a este proyecto de ciclismo femenino, que es súper interesante y semana a semana vamos aprendiendo unas de otras, distintas técnicas, distintas metodologías, charlas de cómo trabajan en otras partes y al final, bueno, nació como una idea de una comunidad ciclista extremeña, pero hay gente, por las charlas que yo he estado, hay gente de toda España al final. El movimiento ciclismo femenino va abriendo y expandiéndose poquito a poco. Así que gracias a la Federación y a Eva por hacerlo posible, la verdad. Bueno, la verdad que también los de Fundación Jóvenes y Deportes son los que nos permiten hacer esto, así que pues nada, seguiremos haciéndolo mientras nos dejen. Mientras nos lo permitan por mucho tiempo. La charla que yo voy a dar o que os voy a contar es sobre suelo pélvico y ciclismo femenino, aunque la verdad es que se puede extrapolar también a ciclismo masculino, porque los problemas de suelo pélvico los tenemos tanto las mujeres como los hombres que practican ciclismo y bueno, se ha visto que la población general tiene muchos problemas en este sentido. Aunque ya me ha presentado Eva, yo soy Almudena Montalvo Pérez, soy fisioterapeuta y licenciada en CAFID y actualmente, bueno, trabajo como responsable del área de salud de Fit Studio, que es nuestra empresa. Nos dedicamos a la biomecánica y el rendimiento, principalmente de ciclistas, pero también tenemos otro tipo de deportistas, llevamos readaptaciones, llevamos fisioterapia, tratamientos y además soy investigadora del grupo de investigación Cycling Health and Performance de la Universidad Europea y imparto clase en la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de esa universidad. La primera parte de la charla es, bueno, las bases anatómicas de qué es el suelo pélvico, por qué está compuesto el suelo pélvico, aunque luego lo más interesante de la charla es la parte final en la que vamos a ver la parte de ciclismo y los ejercicios aplicados para que vosotras y vosotros podáis realizarlos en vuestro día a día. El suelo de la pelvis está compuesto, bueno, pues por toda la musculatura del suelo pélvico, además por la fascia endopélvica y la estructura esquelética, que en este caso es el coxal y el sacro y la articulación sacroiliaca. Almudena, Dime, no has compartido pantalla. ¿no? Pues pues pensaba que sí, Digo, ya que te has le he metido dado. en la musculatura, digo, Sí, estaba compartiendo, pero no sé si se ve. No sé, voy a ver, voy a intentarlo de otra manera. A ver si. ahora ya. Oh, sí. Espera que se me habría abierto, no. Ya está, Almu. Sí, está. A lo mejor la... El tema es que no sé, ¿se ve lo del GoToMeeting? ¿Vosotros lo veis o solo veis la pantalla? Que no lo sé. Yo en mi caso veo tu pantalla, tu presentación y luego los cuadraditos de la gente. Vale, Está vale, bien, está vale, bien, está bien. vale, perfecto. Bueno, pues como ya he dicho, fisioterapeuta licenciada en CAFIT y trabajo en Fit Studio y además soy investigadora y docente de la Universidad Europea. Y lo que estábamos contando del suelo de la pelvis, toda la musculatura, que aunque en esta imagen no se ve porque hay otras imágenes más adelante que se ve bien toda la musculatura, la fascia endopélvica y además la estructura esquelética formada por el coxal,
y el sacro y la última vértebra lumbar. Lo que más nos interesa a nosotros es el triángulo urogenital, que sería el espacio perineal profundo, que es el formado por el perineo transversal, y el espacio perineal superficial, que está formado por 3 músculos: el músculo transverso perineal, el bulbo esponjoso y el isquiocavernoso. Aunque el verdadero músculo que a nosotros nos importa y nos interesa es el elevador del ano, que es el que verdaderamente forma el suelo del suelo pélvico, que está formado por estas 3 ramas: el pubococcígeo, el pubo rectal y el iliococcígeo. Vemos aquí, entre el pubo rectal y el iliococcígeo hay poca separación y es complicado de diferenciar uno del otro. ¿Cuáles son la función que tiene la musculatura del suelo pélvico? Principalmente es la de facilitar el sostén de nuestros órganos, y ello lo van a llevar a cabo el elevador del ano, la fascia endopélvica, los ligamentos uterosacrocardinales y el cuerpo perineal. Y muy importante, ayudar a la continencia miccional y anal. Como podéis ver en esta imagen, las halterófilas y los halterófilos tienen muchos problemas de incontinencia, porque cuando hacen la valsalva, cuando hacen los levantamientos olímpicos, su suelo pélvico es poco competente y se hacen pis cuando van a hacer el levantamiento. El músculo que más nos interesa, como he dicho antes, es el elevador del ano, que está compuesto principalmente del 90% por fibras de tipo 1, que son estas fibras lentas que tenemos, las fibras tortuga, y un 10% por fibras tipo 2, que serían las fibras conejo, las fibras rápidas. Al final, las fibras lentas tienen una activación constante. En todo momento están activadas y están en funcionamiento. Y las fibras rápidas, que son las que a nosotros más nos interesan, se activan cuando hay un aumento de la presión abdominal. Bueno, cuando tosemos, cuando estornudamos, cuando hacemos un ejercicio de valsalva en el gimnasio, en una sentadilla, en un peso muerto. Esas fibras rápidas provocan que se cierre el hiato urogenital y además evitan que haya un prolapso de los órganos pélvicos, que nuestra vagina sufra de prolapso y descienda. Entonces, es muy importante ese 10% de fibras tipo 2 activarla. Cuando veamos más adelante los ejercicios de Kegel, bueno, veremos que tendremos movimientos específicos para intentar activar esa musculatura que es tan importante para el buen funcionamiento de nuestro suelo pélvico. Vamos a tener una serie de disfunciones que presentan tanto las mujeres como los hombres, aunque nosotros nos vamos a centrar en las mujeres. El prolapso genital, que ya lo he explicado antes, que es ese descenso que tenemos de nuestros órganos internos. Además, pueden producirse disfunciones sexuales, que haya problemas en el orgasmo, que haya hiposensibilidad, hipersensibilidad de la zona. Además, sufrir incontinencia anal e incontinencia urinaria. En la incontinencia anal también entraría la parte, bueno, no solo heces, sino también gases, y tener un dolor pélvico crónico, tener un dolor en nuestra zona genital continuo y constante, muchas veces por atrapamiento del nervio pudendo. Podemos tener varias causas. Puede ser que tengamos factores predisponentes, bueno, que tengamos familiares que hayan sufrido de disfunciones del suelo pélvico y que genéticamente estemos más predispuestos, que suframos alguna enfermedad del tejido conectivo y haga que nuestro colágeno sea peor y nuestra sensibilidad esté peor, tengamos algún problema de tipo nervioso o alguna hernia y pueda producirse. Puede ser que tengamos factores incitantes, como es el parto en el caso de las mujeres, que provoca que nuestro suelo pélvico sufra y tengamos esas disfunciones, o factores promotores, que ahí es donde entraría el deporte, principalmente deportes de alto impacto, como suele ser la carrera,
se ha visto que tienen muchas disfunciones del suelo pélvico, pero en el ciclismo, sobre todo, se ha estudiado en hombres, pero cada vez empieza a haber más investigaciones en las disfunciones del suelo pélvico de la ciclista femenina. También se ha visto que el estar sentado sobre el sillín es un factor promotor para esas disfunciones. Nosotros, ¿cómo vamos a atacar el problema del suelo pélvico? Lo primero y principal es la prevención primaria, lo que verdaderamente se conoce como prevención. Vamos a intentar modificar los factores de riesgo para que no llegue a producirse la disfunción. Podríamos tener una prevención secundaria cuando vemos que empieza a haber esos casos o que empieza a dar sintomatología o tenemos las primeras alertas, signos de alerta de que podemos empezar a tener una disfunción. Bueno, pues ahí entraría la prevención secundaria. Y por último, la prevención terciaria, bueno, sería mujeres sintomáticas, mujeres que ya tienen esas disfunciones y lo que intentamos es evitar complicaciones, que esas disfunciones vayan a más. Y ahí ya es la parte de tratamiento, no tanto, aunque se denomina prevención terciaria, ya es más tratamiento. Dentro del ciclismo, bueno, ¿cómo afecta nuestro deporte al suelo pélvico femenino? Muchas mujeres, nosotros nos encontramos en el estudio biomecánico que tienen dolor y molestias en la zona genital, que le duelen los isquiones. Es que me duele el culo cuando hago 30 kilómetros o me duele el culo cuando hago 40 kilómetros. No soy capaz de pedalear sentada más de 30 minutos, me tengo que levantar, tengo que pedalear mucho de pie, no encuentro bien la postura. Bueno, nos lo vemos bastante a menudo. También un adormecimiento intermitente en la zona perineal. Suele pasarle más a los hombres, pero las mujeres también tenemos ese atrapamiento del nervio pudendo, que como veis aquí en el dibujo, bueno, pues las ramas del nervio pudendo justo dan en la parte anterior del sillín. Puede ser que tengamos quemazón en la zona. Además, las mujeres, al tener una mayor verticalización del sacro, hace que nuestra posición sobre el sillín tenga más atrapamiento y nos puede dar más problemas. Suele ser el adormecimiento, suele ser unilateral, al igual que pasa con la inflamación de la zona. Normalmente solemos tener inflamación de la zona o microhematomas o una hipertrofia de la vulva, que sería ya la consecuencia de mucho tiempo mal sentada, mal apoyada sobre el sillín, produciendo una carga excesiva sobre la zona genital anterior y nos puede producir una hipertrofia. Eso nos va a provocar una hipersensibilidad, mucho quemazón de la zona. También nos encontramos, o hemos oído muchas veces, foliculitis, granitos, rozaduras por no estar bien sentadas, por esa búsqueda de la posición cómoda. Bueno, pues esas rozaduras que nos hacen a veces el sillín con nuestro culote. Y por último, bueno, pues podemos tener disfunciones sexuales y urológicas. Puede haber, como he dicho antes, dificultad en llegar al orgasmo. Puede producirse sangre en la orina e incluso tener dificultad para miccionar. A mí me ha pasado alguna vez, después de tiradas muy, muy largas, cuando llegas como que te cuesta a veces hasta hacer pis o tienes algo de molestias al hacer pis y es algo que no debería ocurrir. También, aunque ya lo he dicho antes, ¿qué puede ocurrir? Bueno, el prolapso, es el descenso del útero y del compartimento vaginal y se salga hacia afuera, porque nuestra musculatura del suelo pélvico es incompetente y no conseguimos sujetar. Una de las cosas que vemos en nuestro día a día, el sillín para mujeres. Es que yo me tengo que comprar un sillín para mujeres. Bueno, pues yo le he preguntado al experto en biomecánica de Fit Studio y esto es lo que él nos cuenta sobre qué opina él como experto del sillín para mujeres. Bueno, a pesar de que la industria intenta o quiere vender que diferentes
hay sillines para hombres y para mujeres. La realidad no es esta, ¿no? Realmente los sillines, hay diferentes formas de sillines y lo que hablamos marcas comerciales es, bueno, pues sillines más anchos para mujeres y sillines más estrechos para hombres. Realmente no es del todo cierto esto y voy a explicar un poquito de forma sencilla por qué, ¿vale? Esto es un tema que podría llevarnos horas, pero voy a intentar explicarlo de una forma pues, rápida y sencilla para que podamos ver, ¿vale? Al final, el ancho de los isquiones, de las subvenciones isquiáticas, sí es cierto que las mujeres tienen mayor separación, pero la realidad es que una pelvis no se sienta sobre estas tuberosidades, ¿vale? Se sienta más en las ramas que van del isquion al pubis. ¿Por qué? Porque en la bicicleta no nos sentamos con un charro totalmente verticalizado, sino que hay una ligera inclinación, ¿vale? Entonces, dependiendo de esta inclinación, el sillín ha de ser más estrecho o más ancho y lo que realmente es la zona de apoyo del sillín y esta es la que debe ser de la anchura correcta tanto para hombres como para mujeres. Esto tiene mucha relación con la capacidad de báscula pélvica y de el apoyo sobre el sillín, ¿no? Muchas de las molestias pueden venir por diversos factores, ¿eh? No es tanto la elección del sillín, sino más muchas veces el correcto ajuste biomecánico del mismo, la elección de la forma correcta para el ciclista o la ciclista en este caso, así como la correcta sedestación, ¿no? Muchos de los problemas vienen por una mala sedestación sobre el sillín, una sedestación unilateral. ¿Esto qué quiere decir? ¿A qué me refiero con esto? Pues cuando tenemos, este es un sillín, por ejemplo, con una pequeña aleta que lo que nos permite es dar al ciclista un feedback perceptivo de si está bien sentado o no, ¿no? Entonces, muchos de los problemas vienen cuando hay una ligera rotación de la pelvis sobre el sillín y uno de los iones, las ramas que van al pubis, no tienen un buen apoyo y recae más presión en la zona del perineo, ¿no? Y por ahí vienen parte de los problemas. Bueno, como veis en el vídeo que le he grabado a Diego, tiene diversos sillines. Vemos a la izquierda del todo un sillín sin puntas, se utiliza, no está homologado para ciclismo, pero en triatlón de larga distancia sí, se suele utilizar bastante con bicicletas de contrarreloj. Y teníamos por ahí el sillín de Specialized que indican para mujeres. Bueno, como él ha explicado, al final la anatomía de la pelvis femenina y la pelvis masculina pues difiere mucho y además la pelvis masculina mucho más estrecha, la pelvis femenina más ancha. Entonces, comercialmente vemos sillines mucho más anchos, pero sobre todo los hacen más anchos en la parte posterior y como nos dice Diego, lo importante es en la mitad del sillín, donde verdaderamente apoyamos, donde caen las ramas públicas y donde vamos a apoyar. Entonces, eso de sillines con mucho gel o sillines con canal antiprostático para las mujeres, bueno, al final lo que realmente no es que haya un sillín para mujeres, sino que existe el sillín para cada ciclista. Cada persona vamos a necesitar un tipo de sillín. Puede ser que nos encontremos hombres con sillines más anchos y mujeres con sillines más estrechos. Al final, la individualización también en ese sentido es muy importante. Como él os contaba, ¿cómo va a afectar la posición sobre la bicicleta? En la primera imagen vemos una posición de mountain bike o de bicicleta de paseo, más de mountain bike, cicloturista o a lo mejor maratón. El cuerpo está más verticalizado, con lo cual sí que apoyamos más con la parte posterior de las ramas, apoyamos un poquito más con el isquión y sí vamos a la parte más ancha del sillín. Ahí también la movilidad de nuestra pelvis va a afectar mucho en cómo podamos adoptar posiciones. La posición del medio ya es una posición un poco más aerodinámica, como la que podemos tener en una bicicleta de carretera o en una bicicleta de mountain bike más
de rally, más de competición. Bueno, ya nos vamos apoyando más, como veis en la imagen del centro, sobre las ramas púbicas. Entonces ya se va haciendo más estrecho ese punto de apoyo. Y por último, la última imagen, en una bici de contrarreloj o cuando vamos en una bici de ruta agarrado abajo en descenso, hay una mayor rotación. Necesitamos que nuestra pelvis haga una mayor anteversión, que uno de los principales problemas que vamos a tener con ese disconfort que tenemos con nuestros sillines por no tener una buena anteversión, retroversión, una buena báscula pélvica. Entonces, el apoyo es más estrecho y la presión que tenemos sobre nuestra parte genital va a ser mayor y nos puede dar más problemas en nuestro suelo pélvico. Bueno, como os comentaba antes, lo importante, la prevención, que nosotros tengamos esa prevención primaria, importante y fundamental. Y eso es algo que yo, después de hacer una buena revisión bibliográfica, tanto en el suelo pélvico femenino como masculino, una de las cosas que dicen es que el ajuste de las medidas sobre la bicicleta es fundamental. Llevar una buena posición sobre la bicicleta, tener bien colocado las manetas, la altura del sillín, el retroceso del sillín, la posición de los cuernos del apoyacodos en las bicis de contrarreloj, eso va a ser fundamental para que nosotros minimicemos esos problemas y esas disfunciones del suelo pélvico. Una elección correcta del sillín, esa individualización. Cada uno tenemos un sillín propio. Porque a un amigo o a una amiga le haya ido bien un sillín, no significa que a mí me vaya a ir bien, aunque tengamos más o menos el mismo cuerpo. A lo mejor podemos ser iguales morfológicamente, pero si mi condición física no es la misma, yo no voy a usar el mismo sillín o no voy a poder tener la misma medida sobre la bicicleta. Una de las cosas fundamentales que nosotros nos encontramos mucho cuando hacemos estudios biomecánicos es una mala movilidad lumbosacra. Al ciclista le cuesta mucho disociar la movilidad de la articulación sacroiliaca, conseguir hacer la báscula pélvica, anteversión, retroversión. Entonces, vamos a ver un vídeo en el cual, bueno, hago 3 ejercicios de movilidad lumbosacra que podéis ir haciendo vosotros en vuestro día a día y ir trabajando esa movilidad, porque nos encontramos muchas veces que gente que tiene una mala movilidad sobre la bicicleta tiene una mejor movilidad cuando le llevamos a la camilla o cuando le llevamos al suelo. Entonces, esas personas tendrán que trabajar más la movilidad en sedestación, pero me he encontrado muchos ciclistas, principalmente más hombres que mujeres, que su sacro no son capaces de hacer una anteversión y una retroversión de la pelvis. Van en bloque y no son capaces de disociar bien el movimiento. Voy a explicaros unos ejercicios para ganar movilidad en la zona sacroiliaca, movimiento de anteversión, reversión, que para la bici nos viene muy bien. Nos tumbamos boca arriba, piernas flexionadas, anchura de las caderas. Y lo que vamos a hacer es un movimiento de anteversión y retroversión de la pelvis. Juntamos pubis externos, contraemos abdomen, pegamos lumbar al suelo y nuestro sacro se eleva un poquito. Y al realizar la anteversión, separamos nuestras vértebras lumbares y mi pubis y mi esternón se separan, se elonga el recto abdominal. Pego, separo sacro y separo zona lumbar y pego bien el sacro. Cada vez voy intentando que mi movimiento de anteversión-retroversión sea más amplio. Cuando hacemos un puente, hacemos lo mismo. Hago contracción de abdomen, junto pubis externo, hago retroversión, subo vértebra lumbar, subo vértebra dorsal y desde aquí suelto el aire
vértebra a vértebra, dorsal, lumbar, sacro y abdomen de reversión de la pelvis. Comienzo retroversión de la pelvis, activo core, subo vértebras lumbares, vértebras dorsales, bajamos, dorsal, lumbar, sacro y anteversión de la pelvis. Otro ejercicio que podemos hacer para esa anteversión, retroversión, desde posición de cuadrupedia, manos en línea con hombros, rodillas en línea con caderas, hago el movimiento del gato y el perro, espalda cóncava, espalda convexa, separo escápulas y ahora junto. Además, hago ese movimiento de anteversión, retroversión de la pelvis, sobre el abdomen, junto con el esternón, y cada vez voy ganando un poquito más de movilidad y voy haciendo que el movimiento sea mejor. Y el último ejercicio que vamos a realizar es fútbol, porque cuando nos estamos a la izquierda tenemos nuestras caderas ancladas, entonces vamos a hacer el movimiento de anteversión, retroversión de la pelvis, como hemos hecho antes, pero ahora sobre el fútbol, igual, junto pubis externo, y lo separo. Mis espaldas ilíacas van hacia adelante y van hacia atrás. Hay veces que en los dos movimientos anteriores noto que tengo una buena movilidad, pero en el momento de triángulo, mis isquiones, mi pubis ya, mis ramas púbicas ya no tengo la misma movilidad como el demás. También hay que trabajarlo en estas posiciones. Además, bueno, de esa movilidad lumbosacra, el fortalecimiento del core también va a hacer que nosotros podamos mantener una buena posición sobre la bicicleta, que si nosotros tenemos un abdomen fuerte, la posición va a ser mejor, no vamos a cargar tanto peso sobre el sillín. Y por último, que bueno, para mí es lo más importante y lo que quiero intentar transmitiros en esta charla es el fortalecimiento del suelo pélvico. Es fundamental meterlo en nuestro día a día o como parte del entrenamiento. No solo, bueno, si ya empezamos a tener esos problemas o notamos que tenemos esos problemas, fundamental meterlo, pero como prevención es algo muy importante. Las mujeres, además, las que ya hayan dado a luz, pues aún más, porque es uno de los factores que hace que esas disfunciones vayan a aparecer. Lo que se ha visto la literatura científica, lo que dice que lo mejor para el suelo pélvico, para el fortalecimiento del suelo pélvico, son los ejercicios de Kegel. Hay ahora mismo, aunque también voy a hablar de los hipopresivos, bueno, pues hay un poco aún de controversia sobre la efectividad que tienen los hipopresivos, pero lo que sí que tiene una alta evidencia son los ejercicios de Kegel. Es el entrenamiento muscular del suelo pélvico. Llevan muchos años, son ejercicios muy sencillos, muy fáciles de realizar y que podemos incluir en nuestra rutina y que no nos llevan mucho tiempo. El objetivo principal que tenemos al realizar estos ejercicios va a ser ganar resistencia, ganar fuerza y conseguir una coordinación de la actividad muscular de esa musculatura intrínseca que tenemos. Bueno, es el principal método o tratamiento conservador. Muchas de las disfunciones al final hay que pasar por cirugía si no se consigue paliar y ese tratamiento terciario, esa prevención terciaria no consigue su fin. Y es
el entrenamiento que tiene una mayor evidencia científica. La verdad que los ejercicios de Kegel, el entrenamiento muscular del suelo pélvico es el que tiene una alta evidencia científica, ya sea solo o combinado con los ejercicios hipopresivos, pero la evidencia es muy alta. Entonces, son el tratamiento y los ejercicios a recomendar cuando se tienen disfunciones del suelo pélvico es este tipo de ejercicios. ¿Cómo iniciaremos? Bueno, es muy fácil, al final es intentar hacer una contracción voluntaria de nuestra musculatura de la vagina, de nuestra musculatura del suelo pélvico. Nosotros intentaremos al principio hacer unas 3 series de unas 8 a 12 contracciones máximas de la musculatura pélvica. Vamos a mantener entre 6 y 8 segundos al principio. Esas contracciones mantengo 6 segundos, relajo entre 6 y 12 segundos, casi le doy de descanso el doble que lo que he mantenido, y cuando acabemos esa primera serie de 8 o 12 contracciones, haremos al final 3 o 4 contracciones finales muy rápidas para intentar activar esa musculatura rápida, estas fibras rápidas que decíamos antes que eran tan importantes. Bueno, nosotros cogeremos la postura, en este caso es una postura en decúbito supino con las piernas flexionadas, pero luego os voy a contar distintas posturas que podemos utilizar. Vamos a tensar nuestros músculos, mantenemos esa tensión durante 10 segundos. Durante esos 10 segundos tenemos que tratar de respirar con normalidad, no tenemos que hacer apnea mientras estamos haciendo los ejercicios de Kegel. Vamos a relajar y repetiremos el ejercicio. Cuando acabemos esa primera serie, realizaremos esas contracciones finales enérgicas y más activas para activar nuestras fibras tipo 2. Lo que nos dicen las ciencias es que las posiciones más efectivas son en decúbito supino con flexión de rodillas, como la que vemos en la imagen, y en posición de cuadrupedia con los antebrazos apoyados. Ahora en un vídeo que os voy a poner se me ve en esa posición de cuadrupedia con antebrazos apoyados. ¿Cómo realizar nuestros ejercicios de Kegel? Nos vamos a tumbar boca arriba, vamos a coger para realizarlos esta postura, tumbado boca arriba, piernas flexionadas, espalda relajada. Voy a coger aire, soltar, me tengo que relajar y voy a apretar mi musculatura del suelo pélvico. Noto como aprieto bien, contraigo desde la vagina, como aprieto, mantengo 10 segundos. Relajamos unos 10-20 segundos, es importante la parte de la relajación para que podamos volver a activar bien la musculatura. Contraigo, mantengo, tengo una respiración normal mientras tengo esa contracción del suelo pélvico. Suelto. Podemos hacer 6, 8, 10 series de entre 6, 8, 10 segundos. Vamos avanzando, al final esto es musculatura que la vamos entrenando y es importante las fases de relajación, que haya una buena recuperación y siempre finalizaremos con varias contracciones rápidas del suelo pélvico para activar esas fibras rápidas que tenemos. Activamos con 4 o 6 contracciones rápidas, relajamos y nos cambiaríamos de postura. Ahora nos vamos a colocar en decúbito oral y vamos igual, cojo aire, suelto y activo musculatura del suelo pélvico, mantengo.
segundos en la relajación y vuelvo a activar. Y cuando hayamos hecho las repeticiones correspondientes, finalizamos con las contracciones rápidas de la musculatura del suelo pélvico. Los ejercicios de Kegel podemos hacerlos en distintas posiciones. Podemos o bien realizarlos en el cúbito supino, boca arriba, con las piernas estiradas, con las piernas flexionadas y los pies apoyados, o bien utilizar un tripod o una silla y tener las piernas semi estiradas y elevadas. También puedo colocarme en posición de cuadrupeda, pero con mis antebrazos apoyados y así realizar desde aquí los ejercicios, o bien sentados en el suelo o sobre nuestro pívot. Por último, también podemos realizar nuestros ejercicios de Kegel cuando estemos de pie. Tenemos muchas opciones y es interesante que hagáis varias posiciones durante vuestros entrenamientos de la musculatura del suelo pélvico. Los ejercicios de Kegel, No sé por qué no me deja pasar. Ahora. Bueno, como habéis visto en el vídeo, la verdad es que parecía que estaba tumbada y que os estaba contando que estaba haciendo algo, pero no estaba haciendo nada. La musculatura no es algo que desde fuera se vea. Tú puedes estar sentada, hacer esas contracciones lentas y mantenidas y nadie se tiene por qué dar cuenta. Entonces, hay veces que esos ejercicios de Kegel los podemos hacer mientras estamos trabajando o estamos sentados, o gente que empieza ya también a estar sentado sobre un fútbol en su trabajo para también mantener bien la posición y mantener bien la postura, estar más erguido, bueno, pues puede ser una buena opción. O cuando estoy tumbada en la cama, empezar con esas contracciones lentas y acabar con esas contracciones rápidas. ¿Cómo saber si estoy realizando bien los ejercicios? La verdad es que la propiocepción del suelo pélvico es complicado. Hay gente que se piensa que lo está realizando bien y la verdad es que le falta, que hay que entrenarlo y hay que aprender a realizar los ejercicios. Parecen sencillos, pero esa activación consciente nos cuesta bastante. Entonces, lo más importante, no contraer ni los glúteos ni los aductores. Tenemos que concentrarnos en que lo que estamos es nuestra musculatura intrínseca, que estamos activando bien el suelo pélvico, esa musculatura vaginal, que nosotros lo notemos. Entonces, ni aductores ni glúteo activo. Además, puedo usar un espejo y observar los cambios cuando activo y relajo tu musculatura. Al principio, bueno, es parte del entrenamiento, tengo que ver qué ocurre, si hay movimiento de toda mi musculatura, de todo mi periné, si se mueve, si se activa, si va para adentro, para afuera. Además, bueno, con un dedo en la vagina se puede sentir la activación e ir viendo cómo respiramos. Poco a poco, el trabajo con bolas chinas también es importante. Comenzar con una bola china de las pequeñas, de las que no son muy pesadas, ir activando con más. Ahora también hay un aparato que se llama Vortex, que te da una vibración cuando activas tu musculatura del suelo pélvico y que nos viene bien como biofeedback, como información a la gente que tiene sin tono esa musculatura. Nosotros lo podemos ver, a lo mejor no tenemos problemas o tenemos ligeras disfunciones, pero personas que tienen problemas
de esa musculatura, personas que tienen la musculatura totalmente sin tono, les es muy complicado hacer esa activación consciente. Entonces, hay que darles otros aparatos o otros ejercicios para que poco a poco vayan despertando su musculatura y vayan entrenándola y empezando a hacer consciente ese movimiento. Importante, que os he dicho antes, que no haya apnea. Nosotros tenemos que mantener una respiración fluida mientras realizamos los ejercicios. Tenemos que respirar, hacer una respiración consciente, coger bien aire por la nariz, soltar por la boca y no mantener apneas. ¿Cuáles son los beneficios que nos vamos a encontrar con este tipo de entrenamiento? Principalmente, bueno, al ser un entrenamiento de una musculatura, vamos a ganar fuerza en la musculatura. Además, vamos a tener una menor incidencia en esa incontinencia urinaria y en ese prolapso de nuestra musculatura. También se ha visto con los ejercicios de Kegel que hay una disminución de probabilidad de sufrir hernias discales. También, si el suelo pélvico está activo, también nuestro core va a estar mejor y nuestro reparto de cargas va a ser mejor. Además, va a haber un aumento de la estabilidad de toda la zona media y va a haber disminución de dolores al crear una mayor estabilidad de la articulación sacroiliaca, que esos bloqueos de esa articulación hacen muchas veces que tengamos lumbalgias. La gimnasia abdominal hipopresiva, bueno, la voy a comentar, aunque ya habéis tenido varios talleres con Dori y os ha explicado bien toda la técnica y cómo hay que realizarlos. Yo la voy a dar un poquito por encima, por si hay gente que no ha estado en esos talleres o no lo conoce. Tiene 3 pasos. Primero realizaremos una inspiración diafragmática lenta. Tendremos que hacer una expiración total del aire, soltar todo el aire en nuestros pulmones, quedarnos totalmente, expiración muy profunda. Y después de esa expiración total del aire, cuando no tenemos nada de aire, haremos una contracción gradual del transverso del abdomen y de los intercostales y haremos que nuestro hemidiafragma se eleve y creemos una buena apnea. Es súper importante la posición para este tipo de ejercicio. Tenemos que tener una buena elongación de la columna, tiene que haber una inclinación anterior del eje de gravedad hacia el eje de gravedad, tiene que haber un doble mentón, la pelvis tiene que estar en posición neutra, tendremos una ligera flexión de rodillas, los tobillos, nuestro peso estará sobre las puntas de los tobillos, el talón no tendrá nada de carga, tiene que haber una decoaptación de nuestros hombros, una expansión de la caja torácica y lo que comentaba antes, la gimnasia abdominal hipopresiva tiene una baja evidencia científica para la mejora de las disfunciones del suelo pélvico. Poco a poco va habiendo más investigaciones. Una de las últimas publicadas ha sido en la Universidad de Navarra, que con un grupo realizan ejercicios de Kegel y con otro grupo realizan gimnasia abdominal hipopresiva y no se ha visto mejoras en la función del suelo pélvico con la gimnasia abdominal hipopresiva. Puede tener otras funciones, puede mejorar otro tipo de musculatura, pero específicamente la del suelo pélvico, lo más importante es realizar los ejercicios de Kegel, los ejercicios que os he explicado antes. Cuando nosotros hacemos gimnasia abdominal hipopresiva, normalmente hacemos 3 ciclos de respiración normal, hago una inspiración y una expiración profunda para ir normalizando nuestra respiración y cuando hagamos la expiración en 4 tiempos, vamos a intentar hacer una apnea. Aquí en la diapositiva os he puesto 25 segundos. Al principio hay gente que no es capaz de mantener más de 15 segundos de apnea o gente que es capaz de aguantar 40. Hay que intentar realizar una apnea el mayor tiempo posible. En ese momento vamos a mantener la caja torácica, se elevará el ombligo y lo que se suele recomendar es realizar 3 apneas por posición. En total, en cada posición
vamos a hacer 9 ciclos de respiración completas. Haremos 3 respiraciones, una apnea, 3 respiraciones, una apnea, 3 respiraciones y una apnea. Aquí os he puesto distintas posiciones. Las posiciones tienen nombres de diosas. Yo os he puesto, bueno, el nombre anatómico, la posición ortostática, la posición de decúbito supino, genupectoral, de rodillas, sentado erguido o cuadrupedia. Hay más posiciones y además cada una de estas posiciones tiene distintas variantes en función de dónde coloquemos nuestras manos. Puede ser que tengamos manos a la cadera, manos al pecho o manos por encima de la cabeza. Entonces, hay muchos ejercicios, muchas variantes que podemos realizar. Y bueno, yo mi parte de presentación ya ha acabado. La verdad es que daros las gracias por haberme escuchado y espero que os haya sido interesante y quedo a vuestra disposición para cualquier pregunta que me queráis hacer sobre el tema y os dejo mis redes sociales y mi correo electrónico que está abierto a que me hagáis preguntas, a que nos preguntéis información sobre este tema o sobre cualquier otro tema que os pueda ayudar y aportar mi conocimiento. Si hay alguna duda, la contesto por el chat o abrís micros, lo que la moderadora nos diga. Lo que quien quiera preguntar, que encienda su micrófono y adelante. Yo he estado practicando. Sí, has estado... La charla. Estoy ahí. Lo de la apnea es importante, porque yo he habido momentos en los que digo, la apnea. Ya, suele pasar, ahí es complicado el mantener, te concentras tanto en que esté bien activado, que esté bien elevado esa musculatura que te quedas sin respiración. No sé si hay alguna duda. Carmen dice, yo aconsejo el Elvi Trainer. Pues Carmen, si nos puedes contar un poquito qué es el Elvi Trainer, si no te importa abrir el micro y contar un poquito. Disculpa el ruido de fondo. Es para practicar Kegel y lo que hace es como con una aplicación móvil, es un aparatito que se introduce y está conectado por Bluetooth al móvil. Es interesante. Sí, al final son aparatos de biofeedback. Debe ser parecido al Vortex que yo os he comentado. Son aparatos que te dan, bueno, hay algunos que dan vibración, otros que solo dan vibración en el momento en el que sienten presión, en el momento en el que hay una contracción. Pero sí, al final todo aparato que nos dé más feedback y mayor propiocepción, pues siempre es interesante. Sobre todo al principio para aprender. Este sí no da feedback. Este lo que hace es que detecta que estás haciéndole presión al aparato y hace como un videojuego, o sea, se va moviendo. Bueno, al final, si eso sirve para entrenar, bienvenido sea. Si sirve para ayudar y darte ese feedback de la propiocepción, de que lo estás realizando bien, pues bienvenido sea. Pero buen consejo, lo miraré porque yo no lo conocía. Así que siempre es importante saber nuevos aparatos o nuevas tecnologías. ¿Y qué hay sobre...? ¿De vosotras ha tenido problemas de suelo pélvico o molestias? A mí sí que me ha pasado lo que tú decías, de llegar y que el pipí sale raro, ahí como me falta sensibilidad y cuando te pasas horas sí que a mí me pasa a veces. Es como hay falta de sensibilidad en la zona. Lo que, Almudena, Dime. El aparatito este que tú vas soplando poco a poco, ese que lo utilizan mucho las que van, las mamafit, se llaman, que son porque van con las malas madres, que son más o menos las que hacen mucha publicidad, que va con un cilindro de madera que se suben descalzas. Es como lo que te ponen para
No sé si sabes lo que te digo. Sí, bueno, lo que se ponen como sobre un cilindro y activan, al final intentan que mediante propiocepción le creas una inestabilidad a tu suelo pélvico e intentas activarlo mientras estás sobre una inestabilidad. Entonces, controlas con la respiración, que tengas una buena respiración. Es una metodología que se está empezando a usar. Al final, tengo el problema de que me baso en la ciencia y no hay artículos científicos o no hay nada que corrobore que ese tipo de metodología funciona o no funciona. Al final salen nuevas técnicas, nuevas tecnologías y hay que ir experimentándolos y viéndolo. Bueno, puede ser interesante. Seguro que poco a poco lo intentarán validar o intentarán ver que funcione y que no sea solo algo de Instagramer o de gente que lo publicita. Pero lo que hacen es, mediante inestabilidad, intentan que tú actives tu suelo pélvico, actives toda tu zona media. Pero conseguir una activación consciente del suelo pélvico, al final activas mucha más musculatura. Tu musculatura del transverso tienes que intentar que esté relajada para que tú actives bien el suelo pélvico y te concentres. Y si tú estás creando una inestabilidad, tu transverso se va a activar. Entonces es complicado solo activar suelo pélvico o hacer un trabajo solo de suelo pélvico ahí elevado. Si intentas coordinarlo todo, bueno, puede ser, pero ya no es un trabajo específico para suelo pélvico, por mucho que nos lo intenten vender así. Vas a estar trabajando otra musculatura del core, que también es importante, que es una de las cosas que he dicho, que la musculatura del core, trabajarlo es fundamental. Entonces, bueno, como coadyuvante, bueno, puede estar bien y recomendado. Bueno, pues nada, yo creo que pasé viernes. Creo que Sí, está sí bien hay, ya. sí, la gente, va a ser viernes y encima puente. Muchísimas gracias a toda la gente que me ha escuchado y de verdad quedo a vuestra disposición. Cualquier pregunta o cualquier cosa que me queráis comentar, mi correo electrónico por redes sociales, abierta a cualquier cosa o a cualquier duda o inquietud que tengáis y deseando que esta pandemia nos deje celebrar el encuentro con todas las ciclistas en Extremadura, que el año pasado pasamos un gran fin de semana y deseando estoy repetir con todas vosotras. Llegará. Pues muchísimas gracias. Llegará. Vea. Bueno, chicas, pues a pasar buen puente y a disfrutar. Muchísimas gracias.